¿Quién iba a decir que este anuncio de fomento a la lectura desembocaría en Star Trek Discovery? Para hablar del episodio 9 de Star Trek, la serie animada, hemos venido al planeta del esparcimiento, porque es mejor ver esto que ver mi cara. La nave vuelve otra vez al planeta del esparcimiento de Shore Leave, el permiso. Hay un momento en el que McCoy se pone a admirar una casa antigua del sur, con esclavos, vaya. Y esto resuena mucho en el tema del capítulo, donde el villano, que es el ordenador que estuvo siempre leyendo los pensamientos, empieza a decir, oye, pues he sido un esclavo, me voy a rebelar. Me gusta mucho toda la profundidad que se le da a Uhura, porque empieza a ser como la representante de los antiguos esclavos. ¿Quién mejor que ella para estar hablando con la máquina que se quiere rebelar contra sus amos? Pero para mí el centro de este episodio no es tanto la trama, que es bastante típica secuela que da un poco igual. Lo más memorable es el doblaje latinoamericano del episodio. Resulta que el actor del pájaro loco hace de la computadora y le mete un montón de morcillas, se inventa un montón de payasadas y a lo mejor si te aburría el episodio, con el actor este, el Tata Arbizu, te andas riendo a cada rato. Otro episodio, ya se me ve la cara, otro episodio donde el doblaje tiene un gran papel. Este papel es el de la pasión de Mad. Reaparece Harcourt Fenton Mad, lo detienen y entonces para escaparse engaña a la enfermera Chapel, le da unos cristalitos que es un poción de amor número 9 y acaba enamorándose Spock de ella, pero es todo química. O sea, física y química no vale la pena. El que hace de Mad en este episodio es el oficial Matute de Don Gato. Y mira que en el doblaje de España lo hace fenomenal Carlos Isbert, pero en el doblaje latinoamericano, la cara de Filmation que pone Mad como medio minuto con la cara así de medio perfil, en plan chaca, 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 meramente con su voz puede llenar ese medio minuto. Le mete unos matices, una tentación, una sensación como de que es un pillo y un tramposo, pero al mismo tiempo, si él quisiera, podría matarla. Ya hemos visto en Discovery como Mad es capaz de matar. Lo que pasa es que luego, de mayor, como que dice, bueno, ¿sabes qué? Es que ni siquiera lo necesito. Yo con andar tangando aquí, tangando allá, ya me hago la vida. Es un verdadero recomendado si te gusta la comedia. El cristal del amor convierte en amantes a un hombre y una mujer, pero si son del mismo sexo, se hacen muy amigos. Hay un momento que es como Kirk y Spock, en plan, cuidado Spock, que te caes. Jim, qué gran amigo eres. ¿Verdad que sí, amigo? Sí, en Vulcano hasta hay una palabra para llamar a lo nuestro. Me está empezando a llover, pero recomendadísimo, graciosísimo.